ya que estamos todos, vamos a ir comenzando. Y hoy es como una segunda parte del curso, ¿no? Porque vamos a empezar con el precioso librito de Jonás. Espero que la lectura, seguramente ya lo conocían, además se lee bastante en la liturgia, a pesar de ser tan pequeño, ¿no? Se lee completo en la liturgia, lo hemos leído precisamente en la liturgia de estos días. Pero bueno, a pesar de ser tan pequeño y de que uno más o menos lo tiene conocido, yo creo que refrescar un poco y sobre todo leerlo de corrido, como lo que es, como una historia que empieza y termina, ¿no? Es refrescante, es un libro precioso, muy pequeñito. No digo que sea el más pequeño del Antiguo Testamento, pero casi, por ahí le andan. Les pongo aquí que tiene nada más que 48 versículos y que en ese sentido se parece por la brevedad a lo que es Abdías, Nahum, Ageo, esos muy pequeños profetas, ¿no? A diferencia de los que nos pasaba con Ruth, ¿se acuerdan que él les comentaba que en el canon hebreo Ruth no está entre los libros históricos, está precisamente ubicada entre los otros escritos, ahí está bien ubicada. Pero en el caso de Jonás no nos pasa eso, en el caso de Jonás ya desde la Biblia hebrea viene ubicado entre los que nosotros llamamos profetas menores, y en la Biblia hebrea, en el Tanaj, se llaman los 12, que son los mismos, los 12 son nuestros profetas menores. Menores es por el tamaño, así lo llamamos nosotros para distinguirlo de los grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Bien, ¿por qué fue a caer ahí? Miren, a veces yo les pongo aquí una comparación, no sé si al final la puse en la diapositiva, pero fíjense el libro de los números, ¿no? Uno diría, el libro de los números, ¿será que habla de números? Pues no, simplemente es que al principio empieza haciendo una especie de censo del pueblo, y entonces por ese motivo se llama de los números, cuando en realidad es un conjunto de anécdotas y de acontecimientos del desierto, igual que lo es el Éxodo. Es simplemente como una especie de segunda parte del libro del Éxodo. Y sin embargo tomó su nombre de números debido a que esos primeros capítulos son listas de cantidad de gente. Y un poco lo mismo pasa con este Jonás, ¿no? Empieza diciendo que la palabra de Yahvé le fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai. Y entonces, claro, ese comienzo parece el comienzo de algunos profetas. La palabra de Yahvé le fue dirigida a tal. Entonces, eso por un lado. El hecho de que el personaje es un profeta, y otro elemento que no hay que descartarlo, y es lo que llamo aquí en la diapositiva 3 el espíritu de simetría, ¿no? Del hombre antiguo. Para nosotros eso es un poco difícil de pensar, ¿no? Pero para el hombre antiguo esto de la simetría era muy importante. Entonces, no es lo mismo que haya 11 profetas que haya 12. Tiene que haber 12, porque suena así, porque suena mejor. ¿Por qué? Bueno, pues nada. Nosotros aplicamos la simetría a otras cosas. Entonces, si 12 era un número tan simbólico y tan querido por la tradición de este pueblo, entonces no puede haber 11 profetas, tiene que haber 12. Así que cuando se organizó el canon, con toda naturalidad, este librito, que compartía esos dos elementos un poco exteriores con los profetas, es decir, la frase inicial y el hecho de que él es un profeta, pasó a formar parte de los profetas. ¿Por qué no está del todo bien ubicado? Porque la realidad es que esto no es un oráculo profético. O sea, no es como cuando leemos Jeremías, o cuando leemos Isaías, o cuando leemos cualquiera, Ageo, Abdías. No son oráculos proféticos. De hecho, ya vamos a ver que el libro tiene una sutileza, y que es que, entre tantas, y que es que en realidad no dice cuál es el mensaje que Dios le manda a decir a Nínive. Uno supone que el mensaje que le manda a decir es: conviértanse.
Pero la realidad es que en ningún momento se dice cuál es el mensaje. Es decir, sería de lo más raro que un profeta, un libro profético, no tenga un oráculo, y no tiene ni uno. De hecho, ni siquiera es la acción profética la fundamental del libro. Ya vamos a ver que en definitiva el libro se concentra, todo el sentido del libro apunta hacia ese diálogo entre Jonás y el profeta en los 3 últimos versículos. O sea que todo el libro apunta hacia una problemática que excede por completo al hecho de que sea un profeta. Es una, digamos, como una pregunta que el libro se hace y que deja ahí picando, porque eso es lo que hace en definitiva con la pregunta, dejarla ahí para que nosotros mismos seamos quienes digamos, la tratemos de responder. Les pongo aquí que luego de esta época, digamos, de formación del canon en que cayó dentro de los profetas, más tarde, en épocas posteriores en donde todo se trataba de identificar históricamente, se trató de identificar históricamente al profeta. Y eso es un problema, porque en realidad no hay nada en el libro de Jonás que se puede identificar históricamente. Miren, el nombre Jonás, hijo de Amitai, ya vamos a ver que nos remite a una época concreta de Israel. Sin embargo, en esa época concreta de Israel, Nínive no era una ciudad capital, no era la capital de Asiria todavía, lo va a ser, pero más tarde. La idea misma de que un cetáceo se coma a un hombre y sobreviva 3 días es una idea más bien ridícula, y de hecho en el libro está contada como ridícula. Es una lástima que se haya hecho de eso una especie de apología de la omnipotencia de Dios. No tiene nada que ver con la omnipotencia de Dios. Dios es omnipotente, por supuesto, pero no hace tonterías. Luego, conversión de Nínive, desde los hombres hasta los animales, todos haciendo ayuno y sentados sobre ceniza, las vacas sin pastar para hacer ayuno. Bueno, es otro rasgo completamente ridículo, como relato mismo. Y además, históricamente no existió ninguna conversión masiva de Nínive, nunca. Y de los marineros, porque esa también es otra, ¿no? Todos los marineros del barco se convierten en yavistas, y hacen votos y todo eso. Bueno, en realidad, lamentablemente, al haber distraído la lectura del libro con ese tipo de cuestiones absurdas, es como si estamos leyendo, no sé, el cuento de los 3 cerditos, y entonces alguien empieza y dice, pero los cerdos, ¿cómo puede ser que hablen? No, pero los cerdos no pueden construir una casa. No, se entiende que no, es un cuento. En los cuentos pueden ocurrir un montón de cosas que no tienen por qué ser realistas. Y aquí pasa lo mismo. Las vacas no pueden hacer ayuno, eso está claro. Ni se van a sentar sobre ceniza, ni se van a vestir de saco. Eso está claro. Pero precisamente esas cosas son las que el autor dejó con total claridad para que no lo historicemos. Bueno, pues ocurrió el efecto contrario. Ojo que ya la historización de Jonás ocurre en época rabínica, pero la vino a agravar lamentablemente la meditación cristiana sobre este libro, porque como Jesús tuvo la mala idea de comparar sus 3 días y 3 noches en el vientre, en la tierra, con los 3 días y 3 noches de Jonás en la ballena, resulta que a partir de ahí, digamos, algunos padres primero y otros escritores después entendieron que eso significaba que el que no cree en Jonás no cree en la resurrección, cosa que ya vamos a ver que es una... Así que bueno, les digo, hasta mediados del siglo XX, hasta mediados del siglo XX se siguió distrayendo
la perspectiva de este precioso libro con cosas que no tienen nada que ver y que además el propio autor las dejó para que no nos distraigamos, es decir, para que tengamos en claro que aquí no estamos leyendo el libro de ningún profeta ni ningún oráculo profético, sino para que nos hagamos la pregunta que él se hizo. Bien, vamos a la época de composición del libro. Ya la misma presencia en el canon, al principio los 12 profetas están ordenados en el canon según la idea que los rabinos se hacían de la ubicación de los profetas en la historia. O sea, el orden que siguen entre ellos es cómo pensaron que se habían sucedido los distintos profetas. Jonás está, no les digo que al principio, pero casi al principio de la lista de profetas menores, ¿no? O sea, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Bien. ¿Qué significa esto? Significa que los que organizaron el canon se tomaron en serio eso de palabras de Jonás, hijo de Amitai, palabra dirigida a Jonás, hijo de Amitai. Esa expresión, Jonás, hijo de Amitai, la encontramos en 1 Reyes, les pongo aquí, perdón, en 2 Reyes 14:25, les pongo la cita aquí en la diapositiva 4, nos habla ahí de un profeta llamado Jonás, hijo de Amitai precisamente, y probablemente sí, el autor quiere que primero lo relacionemos con este personaje, primero, y después ya nos va a desilusionar cuando empecemos a ver incoherencias. Pero es parte del juego literario que está haciendo. Me pone un personaje conocido para el mundo bíblico, ¿no? Que es este Jonás, hijo de Amitai, indudablemente ubicado en una determinada época de la historia de Israel, está ubicado en el reino del norte, en el reinado de Jeroboam II. O sea, más o menos, según la cronología que tenemos nosotros, mediados del siglo VIII a.C. Jeroboam II reinó en el reino del norte, es decir, en Israel, desde el 700, yo les puse aquí la cifra, desde el 783 hasta el 743, siempre aproximadamente. Saben que no hay mucha precisión en todas estas cifras, pero bueno, no va a haber diferencias de 50 años. Bien, mediados del siglo VIII. Ese profeta es histórico. ¿Qué dice la Biblia sobre él? Dice que Jeroboam II restableció las fronteras de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, según la palabra que Yahvé, Dios de Israel, había dicho por boca de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, el de Gat de Hefer. Bueno, muy bien. Así que el profeta en sí existió, es un profeta histórico. Pero ya nos aparece una primera incoherencia, cuando nos dice que el profeta Jonás fue mandado a Nínive, la gran ciudad. Resulta que Nínive no era la gran ciudad en época del Jonás histórico, en época de Jeroboam II. Nínive efectivamente fue la capital de Asiria, pero no en esa época, sino más tarde. Y no solo fue capital de Asiria más tarde, sino que Nínive es como, ¿qué les puedo decir? Es el símbolo mismo del pecado. De hecho, unas cuantas alusiones dentro del libro la comparan con Sodoma. Alusiones. Es decir, que realmente decirle a un israelita que Dios mandaba al profeta a Nínive, y que además Nínive terminaba convirtiéndose, es realmente una cosa absurda, ridícula. Y mucho menos si esa conversión ocurre en época de Jeroboam II, cuando en realidad unos pocos años más tarde Nínive destruye Samaria y por lo tanto destruye el reino del norte.
Esto nos muestra que en realidad el autor está jugando primero con la imprecisión de estos datos. En segundo lugar, está mucho después, muy alejado de los acontecimientos, porque se permite tomar en solfa un acontecimiento tan trágico como es la caída de Samaria. Y él se lo está tomando en solfa, es decir, está diciendo que el pueblo que destruyó Samaria en el año 720, en el 750 se había vuelto yavista, o sea, 30 años antes se había vuelto en masa yavista. Eso es tomarse en solfa la caída de Samaria. Esto significa, primero, bueno, y después la presencia, lo habrán visto ahora con la lectura, la presencia de las referencias al templo, y algunas frases que directamente son expresión muy propia del profeta Jeremías, nos hacen pensar que en realidad esto proviene no del reino del norte, sino del reino del sur, de Judá, que es un libro posterior a Jeremías, sin ninguna duda, porque utiliza expresiones literales de Jeremías. Por lo tanto, es un libro que tiene que ser posterior al exilio. Así que aquí ya Samaria no existe hace mucho, el reino del norte no existe hace mucho, el autor se puede permitir el lujo de tomarse un poquito en solfa. Hay algunos arameísmos, lo cual ya retrasa todavía más la composición, así que vamos a decir que, puesto que ya cuando se hizo la traducción de los 70, siglo III, la traducción al griego, la traducción de los 70, ¿no? Ya cuando se hizo, ya estaba entre los profetas menores, entonces hay que decir que la época de composición ronda, más o menos como nos pasó con Ruth, entre el siglo IV y el III. Y no es casual, en realidad en esa época surge toda una literatura marginal, marginal en el sentido de que está en los márgenes de la gran literatura bíblica, ¿no? Surge toda una literatura marginal que pone en cuestión algunos de los aspectos de la sabiduría tradicional. Así como Job va a poner en cuestión el retribucionismo, al bueno le va bien, al malo le va mal, el libro de Ruth va a poner en cuestión, digamos, esto de la maldición de los paganos, ¿sí? La mujer moabita y nosotros somos los buenos. Aquí también pasa un poco eso, pero todavía con más radicalidad. Entonces, digamos, aquí se piensa, aquí hay como problema de fondo la cuestión de la elección de Israel, ¿no? Está bien, Dios eligió a Israel, se comprometió con la dinastía davídica, hemos restaurado Jerusalén, hemos hecho de nuevo el templo, pero ¿cuál es el papel de Judá en la historia? ¿Cuál es el papel del pueblo bíblico en la historia? Eso es lo que está de fondo, ¿ven? Son libritos pequeños de una literatura un poquito en los márgenes del pensamiento, nuestro Papa diría las periferias del pensamiento religioso, ¿no? Efectivamente, llevan la cuestión al límite, ¿no? Y realmente dejan preguntas pendientes. Y eso es lo que hace el libro de Jonás, dejar preguntas pendientes. Fíjense, estamos leyendo ahora el librito de Esther, que es otro tipo de literatura, pero como género es más o menos el mismo, es decir, es literatura edificante, obras literarias, narrativas, cuentos, pero que invitan a pensar problemas religiosos concretos. A ese tipo de literatura, y en esa época se ubica Jonás. Vamos a ver ahora algunos aspectos que nos vayan acercando al libro, ¿no? Y uno es el de Jonás y Jesús. Como les decía, Jesús, que era bastante humorista, tuvo la mala idea o la buena idea, porque también es un rasgo de humor por parte de Jesús, de citar 2 veces al personaje de Jonás. Está recogido esto en 2 fragmentos que, aunque son paralelos, en los evangelios no se desarrollan exactamente igual. Es decir, se ve que dentro de esta tradición desde la que se escriben los evangelios, se recibió las referencias de Jesús a Jonás, pero
cada uno, Mateo por un lado, Lucas por el otro, los ha elaborado de una manera. Vamos a leer los dos, lo que dicen. Mateo 12:38. En los dos casos está en el contexto de una disputa acerca de la legitimidad de este pueblo elegido, ¿no? Mateo 12:38 dice: le interpelaban algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos ver una señal hecha por ti. Mas él les respondió: generación malvada y adúltera, una señal pide, y no se les dará otra señal que la señal del profeta Jonás. Porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Los ninivitas se levantaron, es probable que este versículo sea una explicación de San Mateo más que las palabras mismas de Jesús. Las palabras de Jesús posiblemente son: una señal pide y no se le dará otra que la señal del profeta Jonás. Y ahí queda abierto cuál será la señal del profeta Jonás. Pasada la resurrección, Mateo aclara: bueno, la señal es esa, precisamente. Los ninivitas se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más que Jonás. Esa sí parece más la explicación que da Jesús de la señal de Jonás, ¿no? Bueno, y vamos a Lucas 11. En Lucas 11, esto daría para mucho explicar el distinto modo de organizar esa cita sobre Jonás, ¿no? Bueno, en Lucas 11:29 dice: habiéndose reunido la gente, comenzó a decir: esta generación es una generación malvada, pide una señal y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, ven que aquí está como interpretado en otra dirección la misma frase, ¿no? Así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Bien, esas son las referencias que hace el Nuevo Testamento. A partir de allí, claro, ¿qué ha pasado? Que algunos autores sintieron como el temor de, bueno, y si resulta que Jonás, ojo, no quiere decir que todos los autores de la antigüedad entendieron que Jonás era un personaje histórico, Algunos, como Gregorio Nacianceno, entendían que se trataba de una especie de alegoría, Pero en general la tendencia fue historizarlo porque sentían, sobre todo los intérpretes cristianos, que si Jonás era un personaje ficticio, entonces a lo mejor la resurrección podía ser mal entendida, entendida como una ficción. Bueno, eso es agarrar, o sea, realmente agarrar la tortilla al revés. Pero eso parece como que es una lógica tan clara para cuando uno lo ve de afuera, pero de adentro les daba mucho miedo. Les traigo aquí una cita de Monseñor Straubinger, un exégeta muy valioso, por otra parte, alemán, pero que vivió en la Argentina a mediados del siglo XX. Es una Biblia muy erudita y llena con mucho valor espiritual su exégesis, pero realmente hay cosas críticas que no se pueden creer. Por ejemplo, él lo va a decir así directamente, lo copié aquí. Dice: hay que admitir, con respecto de la ballena, la famosa ballena de Jonás, dice: hay que admitir un portentoso milagro, que el mismo Jesucristo se dignó recoger y presentarnos como figura del misterio de su propia resurrección, en la cual se funda toda nuestra esperanza. Véase 1 Corintios capítulo 15, es decir, la resurrección es nuestra esperanza, no la ballena, La resurrección es nuestra esperanza, eso sin ninguna duda, y 1 Corintios 15 habla de eso. Como bien dice un autor protestante, negar aquí el milagro no es ya ir solo contra el libro de Jonás, sino contra la palabra del mismo Jesucristo. Madre mía, uno se siente una especie de gusano yendo contra la palabra del mismo Jesucristo. Bueno, no. Eso es razonar al revés. Es decir, yo les puedo decir: miren, yo soy obediente como Caperucita, lo cual no quiere decir que yo crea que Caperucita existió. Se puede hacer,
mira, tendrías que ser laborioso como la hormiga y no vagoneta como la cigarra. Y eso no implica que uno crea que la cigarra y la hormiga tuvieron un diálogo sobre la provisión para el invierno. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, un ejemplo literario no establece la existencia real de un personaje. Y el hecho de que Jesús haya citado a Jonás no implica en absoluto que él tome a ese Jonás como existente realmente. Además puede ser que en la época tuvieran esa convicción. ¿Por qué no? Como sabemos, Jesús, entre otros aspectos de su encarnación, se encarnó en el saber de su época. Y no sabía inglés porque no existía, sabía arameo y hebreo. Y a lo mejor sabía algo de griego, pero vaya a saber. Entonces Jesús se encarnó en el saber de su época. Es posible que él creyera, humanamente hablando, que él creyera en la existencia histórica de Jonás, pero sus palabras no consagran la existencia de Jonás, es decir, no son un argumento para afirmar la veracidad histórica de esto. Sigue siendo una parábola aunque Jesús la hubiera citado. Ahora bien, otro aspecto interesante es que, dado que Jesús citó a Jonás como modelo de su resurrección, a partir de ahí algunos alegoristas se largaron a convertir a Jonás en una especie de tipo, de modelo, de figura a partir de la cual podemos comprender a Jesús. Lo comenta muy bien el padre Alonso Jekyll cuando dice, bueno, esto hay que tener cuidado con eso. Dice, solo la permanencia de Jonás en el vientre del pez puede ser considerada como tipo, como modelo, ¿no?, del descenso de Jesús al seno de la tierra. A lo sumo, como afirma Lucas 11:29, podríamos considerar el enfrentamiento de Jonás a los ninivitas como un signo del enfrentamiento de Jesús a sus contemporáneos. Pero el paralelismo no llega más allá, porque Jesús, que esto es lo propio de Jonás, ¿no?, Jesús nunca huye de Dios ni de su palabra, no le opone resistencia a Dios, no baja al seno de la tierra por sus propios pecados, como es el caso de Jonás, que baja al vientre del cetáceo por sus pecados, ni se molesta con Dios. Jesús es más bien todo lo contrario. Más que un antitipo de Jonás, antitipo se llama técnicamente al que realiza un tipo, al que realiza un modelo. Jesús es el antitipo de Adán, porque realiza aquello que estaba contenido en Adán. Entonces, más que antitipo de Jonás, Jesús es el anti-Jonás. Realmente en Jesús se realiza un tipo de existencia religiosa que es la contraria de Jonás. Ahora, cuando veamos que Jonás en definitiva representa al creyente, digamos, plenamente integrado en su pueblo santo, pero que no quiere salir más allá del corralito en el que está metido, ya veremos que Jesús denunció precisamente a ese creyente, cuando denunciaba a los fariseos, cuando denunciaba a los escribas, cuando denunciaba a los saduceos y a todos aquellos que habían convertido a la fe en Yahvé en una especie de escudo autoprotector, ¿no? Bueno, esto está en Los Profetas, tomo 2, del padre Jekyll, en la página 1003. Es, como siempre, es una de las bibliografías que utilizaré en este curso, el libro del padre Jekyll. Miren, me detengo un segundito en la bibliografía antes de pasar a la siguiente diapositiva. No puse ninguna diapositiva de bibliografía y debería haberlo hecho. Bien, ¿qué libros tenemos sobre Job que valgan la pena? Básicamente dos. El apartado sobre Jonás en la página precisamente 1000, en el tomo 2 de Los Profetas de Jekyll, lo pueden bajar de la biblioteca, tomo 2, página 1000 aproximadamente, no me acuerdo si empieza en 1001 o 1002, comienza el apartado sobre Jonás, que está, bueno, está muy bien, como siempre, el padre Jekyll, un análisis muy minucioso, muy riguroso. Concordaremos en la mayor parte de las perspectivas,
Yo creo que hay una sola en la cual no concuerdo con nadie, consigo no concordar con nadie siempre en algo, qué desastre. Bueno, y la segunda es el libro de Vicent Mora, un cuaderno bíblico, el cuaderno bíblico Verbo Divino número, esperen que les digo, 36, sobre Jonás. También me he basado mucho en él, en realidad un poco más indirectamente, porque ahora voy a mencionar sobre quién me baso yo en este curso en concreto, pero que lamentablemente es un libro que no se los puedo pasar. El libro entonces de Jonás, número 36 de Cuadernos Bíblicos Verbo Divino, es también muy valioso como perspectiva, está muy bien el análisis literario, el análisis de los caracteres, bueno, y todo el universo que rodea el libro de Jonás. Los dos, tanto el de Padre Jekyll como el de Vicent Mora, valen la pena como bibliografía para complementar y para profundizar los aspectos que veremos en este curso. Yo me he basado en un librito que, como ven, es encuadernación de fotocopiadora. Hice un semestre sobre Jonás hace unos cuantos años, creo que debían ser el 2006 o 2007. Hice un semestre con un gran exégeta dominico, Ángel García Santos, vive el hombre, es un gran exégeta del Antiguo Testamento, un gran conocedor del hebreo bíblico, y hice un semestre entero con él sobre Jonás, que ya le digo, me despertó un poco más el amor por este librito, que ya lo tenía, y guardé sus apuntes. Yo no se los puedo pasar por una cuestión de honestidad intelectual, no se pueden pasar los apuntes de una persona que no los ha publicado, ¿no? Entonces, pero sí les tengo que reconocer que me he basado en ellos. Igual la mitad del libro está en hebreo, o sea que no les serviría. Pero los resúmenes que hace son realmente valiosos. Toma muchas perspectivas de los rabinos, cita muchísimo material rabínico. Yo no me iré muy por ese lado. Y en conjunto, en general, en su perspectiva, como les digo, concuerdo. Yo hay un solo punto en el cual no concuerdo con ninguno de los que leí, pero yo lo siento, pero me sale de la lectura del libro, y que es que para mí Jonás en ningún momento obedece a Dios, ni en la primera parte ni en la segunda. Eso es una interpretación que hago yo y se las justificaré en su momento basado en el propio libro, ¿no? En general, en la perspectiva, en la primera parte no obedece y en la segunda pasa a obedecer. Yo creo que en ningún momento él obedeció a Yahvé, ni en la primera ni en la segunda parte. En la segunda parece que va a obedecer, pero en realidad hace lo que quiere. Y además eso es muy propio de Israel, ¿no? Y después de la iglesia, porque nosotros hacemos lo mismo. La obediencia formal a Dios, ¿no? Sí, yo voy a llevar tu palabra, y después resulta que la palabra es la parte que a él le gusta. Bueno, muy bien. Y Jonás es figura de todo eso, ¿eh? Jonás es una gran caricatura del creyente fiel, ¿eh? Tan fiel que termina siendo infiel, de tan fiel que es. Bien, volvemos a las diapositivas. Diapositiva número 6, Jonás y Elías. Entonces, bueno, esto de la bibliografía, lo siento que no les pueda pasar el libro, pero bueno, ese es en el que yo más me voy a basar. Diapositiva 6, Jonás y Elías. Este es otro aspecto interesante del libro, que en realidad este antimodelo, este antiprofeta, está basado en el carácter concreto de un profeta que además es un gran profeta, no un gran profeta, es el gran profeta. Fíjense que cuando Jesús quiere escoger un modelo de profeta, ¿a quién pone? A Elías en la transfiguración. Moisés, modelo de la ley; Elías, modelo del profetismo, ¿no? Y nosotros mismos, cuando queremos, los que hayan estado en el curso sobre profetismo, ¿no?, habrán visto que Elías marca un poco el giro del profetismo, la aparición de una nueva forma de hacer profetismo, Profeta del siglo IX antes de Cristo, en el Reino del Norte. Su historia y sus hechos
en general los conocemos, aunque no los tengamos plenamente ubicados dentro del ciclo bíblico que se dedica a él, que está en el libro primero de los Reyes, capítulo 17, prácticamente hasta el final del libro. Aunque no tengamos en la memoria la secuencia exacta, pero todos recordamos el profeta Elías con los 450 profetas de Baal, cuando convence a Israel de volver a la fe en Yahvé, y después baja con los 450 profetas y los degüella ahí en el torrente Quizón. Después, y todo eso es muy aplaudido por la Biblia. La Biblia no dice en ningún momento que eso no esté bien. Después Elías, que se esconde en una cueva, se desea la muerte porque no logra la conversión de Israel, y entonces Dios lo consuela, le da a beber, le da a comer pan, y a beber agua, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches. Nosotros usamos eso como tipo, como modelo de la Eucaristía, ¿no? El encuentro de Elías con Dios, que Dios se le revela en una brisa suave, en fin, una serie de ideas y de figuras que nos aparecen en el ciclo de Elías, en esos capítulos del libro primero de los Reyes, capítulo 17 en adelante, que reaparecen en Jonás. Ustedes vieron, Jonás se desea la muerte sobre el final, son además maravillosas las palabras de Jonás, cuando Dios le dice, pero ¿te parece bien enfadarte? Sí, me parece bien enfadarme. Está ahí ofuscado. Sí, me parece bien enfadarme. Se acuesta bajo la choza esta que se hace, le crece el ricino, perdón, evoca la figura de Elías bajo la retama en 1 Reyes 19:4. En fin, figuras que, perdón, voy a tener que tomar algo porque se me posicionó algo en la garganta. A ver si va. Muy bien. Bueno, a ver si puedo hablar. Bueno, no se trata de una, como les pongo aquí, no es una reedición del personaje. Jonás no es Elías, pero es una evocación. ¿Y cómo funciona esa evocación? Acumulando pequeños rasgos. Ahora, ¿para qué ese paralelismo? Si no quiso el autor hacer una directa alusión al personaje de Elías, que podría haberla hecho. ¿Cómo estoy hoy? Esta grabación va a salir horrible, pero bueno, lo siento. Si hubiera querido, hubiera podido hacer directamente una recreación del personaje, pero no, se limitó a hacer una evocación. Bueno, yo les pongo aquí que, claro, ¿qué representa el profeta Elías? No cualquier cosa. Elías es el modelo mismo del hombre de Dios, ¿no? Jonás es una especie de caricatura, nos muestra ese hombre de Dios, pero en su aspecto, podríamos decir así, más sórdido, más egoísta, en su aspecto incluso irracional, ¿no? ¿Cómo? Yo sabía, viste que yo te dije desde el principio, yo lo tuve claro desde el principio, que tú eres un Dios clemente y misericordioso y por lo tanto los ibas a perdonar. Es tremendo ese discurso, ¿no? Es decir, es verdaderamente una caricatura del hombre de Dios. No pretende con eso quitarle el valor que puede tener un profeta como Elías, por eso no lo hace idéntico, pero sí mostrarnos, vamos a decirlo así, que no tenemos que casarnos con el hombre de Dios. Un poco como nos pasa a nosotros, ¿no? En la iglesia, cuando la iglesia canoniza a un santo y entonces después nos vienen con que todo lo que hizo ese santo, vienen algunos exaltados, con que todo lo que hizo ese santo es santo. No, los santos son hombres de Dios y por lo tanto podemos estar tan seguros que el degollamiento de los profetas es algo querido por Dios. Fíjense que
precisamente por el hecho de que lo hace Elías y de que lo hace en una narración tan central como es la conversión de Israel a Yahvé, esa escena lamentablemente pasó a ser una especie como de modelo mental, ¿no? Ah, qué bien, lo que hay que hacer con los paganos entonces es darle caña. Lo que hay que hacer con el falso profeta es darle caña, no intentar convertirlo, degollarlo. Acabamos de vivir un acontecimiento de esos, estos mismos días, que unos cristianos, unos católicos super mega fieles, fueron a robar unas estatuillas que representaban la creencia indígena en el valor de la tierra, fueron a robarlas de una iglesia en Roma y a tirarlas al Tíber, ¿no? Ese rasgo copiado de aquí, es decir, ese celo mal entendido, ¿no? Ese celo mal entendido. Entonces, fíjense, se tardó siglos en que un autor, y quedó ahí como un autor solitario porque no se lo sigue demasiado, el autor que nos sirvió en el curso pasado, en el de Hebreos, para el tema precisamente de Hebreos, el libro de François Barone, El Dios sádico, toda la primera parte lo dedica a mostrarnos que en realidad el degollamiento de los profetas de Elías es un exceso de Elías y no una orden de Dios. Es muy interesante eso, porque nos cuesta a nosotros pensar que hay acciones del hombre de Dios que no son acciones de Dios. ¿Cuántas veces nos quieren vender que la acción de tal santo, de tal otro, como es santo, entonces es de Dios? No, un momentito. Una cosa es que el santo sea un hombre de Dios y otra cosa es que todo lo que él hace sea de Dios. Entonces, de alguna manera, el autor de Jonás ha logrado poner en entredicho, no a la figura de Elías, porque no se trata de poner en entredicho la figura de Elías. Elías va a seguir siendo el gran profeta y el modelo del hombre bíblico. Pero no todo Elías es de Dios. No todo lo que hace Elías es canonizable. En particular les pongo esto, el degollamiento de los profetas, porque bueno, un poco es lo que pretende Jonás, ¿no? ¿Cómo vas a perdonar a Nínive? Lo que hay que hacer es arrasarla. Está contentísimo con su mensaje de arrasar Nínive. Bueno, muy bien. Entonces, Jonás y Elías queda ahí como el trasfondo, no es una imagen muy fuerte, es una acumulación de rasgos, la retama, la choza, ¿sí? Los 40 días, es como una acumulación que nos hace pensar en el profeta. Bueno, muy bien. Vamos a las referencias geográficas del libro, que son 3. En realidad 4, pero como sitios concretos 3. El libro empieza no se sabe dónde, se supone que en Israel, y nombra 3 sitios. Si tenemos un mapa mundi mental, vamos a ir de este a oeste, Nínive al este, Jope al centro y Tarsis al oeste. Esos serían los 3 sitios que nombra. Vamos a empezar por Tarsis, el más complicado de todos. Saben que el profeta huye a Tarsis, y además lo dice así, ¿no? Vete a Nínive. Y entonces el profeta huyó a Tarsis, que es del otro lado. ¿Por qué es la más problemática? Bueno, porque en realidad en la Biblia se nombra unas cuantas veces a Tarsis, pero no se identifica dónde queda. Así que hay varias teorías sobre cuál puede ser Tarsis. Les pongo aquí algunas citas. En Isaías 66, 19 se habla de Tarsis como de un lugar muy remoto, pero sin especificar exactamente dónde queda. Vas a decir, pondré en ellos señal y enviaré de ellos algunos escapados a las naciones, a Tarsis, a Put y Lud, Mesec, Ros, Tubal, Yaván, a las islas remotas que no oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones. O sea, es un sitio remoto, está dentro de los que nunca oyeron la fama de Dios ni vieron su gloria.
esto en Isaías 66, o sea, un Isaías muy postexílico. Esto ya es, quizás hasta es contemporáneo de nuestro autor. Bien, Jeremías 10:9, no vamos a leer todas, solamente les leo algunas donde aparece Tarsis. Jeremías 10:9 nos va a decir: todos a la par son estúpidos y necios, lección de madera la que dan los ídolos, plata laminada importada de Tarsis, oro de Ofir. Se está refiriendo a los materiales con los que se hacen ídolos. Plata laminada importada de Tarsis, oro de Ofir, hechura de maestro y de manos de platero. Todos son obras de artistas, pero Yahvé es el Dios verdadero. Bueno, no está ni siquiera identificado, simplemente Tarsis es un sitio donde hay muchos minerales. También en Ezequiel se hace la misma alusión. Génesis 10:4, ¿se acuerdan? Génesis 10 es el mapa de los pueblos, tal como lo ve el narrador bíblico, ¿no? Que además considera a toda la humanidad una gran familia. Por lo tanto, todos parten de un mismo sitio. Y en ese mapa de los pueblos se identifica a Tarsis como, allí se dan nombres de países y de ciudades como si fueran nombres de personas, ¿no? Entonces, Tarsis es uno de los hijos de Yaván. Yaván posiblemente alude a Grecia. Posiblemente. Así que, en este caso, Tarsis quedaría como ubicada entre las islas del Mediterráneo, así que mucho más cerca. Bueno, hay una expresión muy usada en la Biblia que es un barco o una flota de Tarsis, 1 Reyes 10:22. Vamos a leerlo. Esperen un poquito. 1 Reyes 10:22. Va a decir: el rey tenía una flota de Tarsis en el mar con la flota de Hiram. Y cada 3 años venía la flota de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Flota de Tarsis parece significar en ese caso no una flota que va a tal lugar, sino una flota de alto calado, una flota de barcos que pueden hacer travesías largas, no necesariamente de Tarsis. Pero nos muestra que Tarsis era un puerto. El mismo libro de Jonás da por supuesto eso, pero no lo sabemos. En cambio aquí, cuando ya se habla de flota de Tarsis, es algo que también se utiliza en Isaías 2 veces, en Ezequiel y en otros sitios también. Aquí les dejo las citas que pueden corroborarlas. Entonces, flota de Tarsis sería un tipo de nave. Así que a lo mejor cuando el autor piensa va a tomar un barco de Tarsis, está pensando simplemente en un barco de gran calado. Bueno, Josefo sugiere que Tarsis sea en realidad Tarso de Cilicia. Es un poco difícil porque Tarso no es puerto. Los 70, en algunos casos, cuando menciona la Biblia Tarsis, traducen por Cartago. Ellos lo identifican con Cartago. Otros lo identifican con el norte de África, o con el puerto de Tarros en Cerdeña, o con Etruria. Así que nadie sabe exactamente dónde queda. Y aquí les pongo lo más frecuente, la identificación más frecuente, que es que Tarsis sea lo que los griegos llamaban Tartesos, que es el nombre de una colonia fenicia que quedaba en la actual Cádiz. Así que Tarsis vendría a ser Cádiz. Y bueno, es muy posible que sea. De hecho, se reuniría ahí la idea de algo lejano para poder viajar hasta allí. Evidentemente hacían falta barcos más potentes que para viajar hasta Chipre. Que además se traía minerales, efectivamente. Y bueno, en general, digamos, cumple con lo que quiere decir dentro del relato, que es el sitio más alejado posible, ¿no? Él pretende encontrar un sitio que no esté en la presencia de Yahvé, lo cual él mismo sabe que es imposible, pero él busca un sitio, se toma una nave para ir al sitio que no esté en la presencia de Yahvé.
Quizás hasta resuene esa frase de Isaías 66 de que Tarsis forma parte de los sitios que nunca oyeron hablar de Yahvé, ¿no? Bueno, entonces ese es el significado de Tarsis dentro de la obra, independientemente de que puede ocurrir que se refiera a un sitio, digamos, real, ¿no? Bien, esa sería la primera referencia, la de Tarsis. Vamos a ver las de Jope y Nínive. Jope no ofrece ninguna duda. Jope se refiere a lo que actualmente es la ciudad de Jaffa, que es un puerto, sigue siendo un puerto importante, lo fue durante la antigüedad, lo fue a lo largo de todo el medioevo y lo sigue siendo hoy. Jope es un puerto importantísimo, no pertenecía propiamente a Judá, pero era el puerto desde el cual se salía hacia el Mediterráneo. Pero, y aquí viene el pequeño chistecito geográfico que hace el autor, Jope era el puerto al que se salía al Mediterráneo si uno iba desde Jerusalén, era el puerto más cercano, pero no es el puerto más cercano yendo desde el norte, que es desde donde se supone que viene Jonás ben Amittai, que no pertenece al ámbito de Jerusalén, sino al ámbito de Samaria. Entonces el puerto más cercano en ese caso sería Tiro o Aco, en la ciudad de Acre. Serían Tiro o Aco, pero no Jope. Entonces es como una especie de contrasentido geográfico, ¿no? Ustedes vieron que muchas veces en el Antiguo Testamento se acude, y en el Nuevo también, recuerden los malabarismos que hace San Marcos con la geografía que nos dejan un poquitito locos, ¿no? Porque decimos, pero ¿este hombre qué mapa estaba mirando? Bueno, ninguno, en realidad son malabarismos geográficos que apuntan a romper con el realismo de la narración, a decir, cuidado, es decir, si yo pongo que, no sé, que salió el Cid Campeador de Valencia y se dirigió al puerto de Galicia, para ir al Mediterráneo, todos me dirán que es un disparate. O bien entenderán que estoy haciendo una narración que no es realista. Aparentemente el autor apunta a eso, a mostrarnos que cada vez, digamos, lo va alejando más de Jonás ben Amittai. A medida que van pasando los versículos, más lejos nos va quedando de aquel Jonás ben Amittai de la época de Jeroboam II. Bueno, muy bien. Así que Jope, aunque no ofrece ningún problema, además es simplemente el puerto al que él baja para tomar el barco, no tiene mucha importancia dentro de la narración, pero tiene este pequeño detalle que nos ayuda a comprender que el autor fue muy consciente de que él estaba haciendo eso, una narración con mucho elemento hasta cómico y de disparate. Bueno, Nínive. De Nínive vamos a hablar un poquitito más cuando ya lleguemos al relato en sí, cuando nos describa que Nínive es una ciudad que se recorría en 3 días. Es una enormidad de ciudad. La Nínive histórica no se recorría en 3 días, apenas en uno con mucha suerte. Pero bueno, primero que el autor no supone que el lector conozca Nínive. Esto no está dirigido a gente que le interese hacer un paseo por Nínive. Precisamente todo lo contrario. Esto está dirigido a gente para las cuales Nínive es una monstruosidad, es la ciudad del mal. Entonces, va a describir, bueno, ¿qué fue Nínive? Nínive fue una ciudad espléndida en la antigüedad, pero en las digamos, condiciones de una ciudad antigua. No se recorría en 3 días, ni mucho menos. Como tal existió desde el siglo XVIII a.C., es una ciudad, no es de las más antiguas ni mucho menos, pero es una ciudad que digamos que tuvo su presencia a lo largo de todo el desarrollo de la Mesopotamia, ¿no? Pero en realidad alcanzó su esplendor y fue capital del imperio recién con el rey Sennacherib, en el año 700 a.C., O sea que ya había caído Samaria, ya había desaparecido el reino del norte cuando Nínive fue capital. Otro rasgo de irrealidad dentro del relato, ¿no?
aquí les traigo una cita de un rabino, pero no lo sabría ubicar bibliográficamente a quien corresponde porque, bueno, aquí el autor utiliza una abreviatura que no he podido ubicar, pero bueno, es una cita rabínica y dice: los hombres de Nínive redactaban contratos fraudulentos, robaban cada uno a su vecino, hacían obscenidades y demás acciones perversas de semejante calaña. O sea, es muy importante tener presente esto, ¿no? ¿Cuál era la imagen de Nínive que se hacía, independientemente de lo que fuera la Nínive histórica? ¿Qué imagen de Nínive se hacían los receptores del relato de Jonás? En Nahum 2, 11, 12, por ejemplo, tenemos una imagen bíblica de Nínive. En este caso es una imagen obtenida por contradicción. Esta Nínive es desolada y es abandonada, la gran ciudad es abandonada porque Dios le paga su merecido, ¿no? Entonces va a decir: Nínive es como una alberca cuyas aguas se van, deteneos, pero nadie se vuelve. Saquead la plata, saquead el oro, es un tesoro que no tiene fin, grávido de todos los objetos preciosos, destrozo, saqueo, devastación, corazones que se disuelven y rodillas que vacilan, y estremecimiento en todos los lomos y todos los rostros que cambian de color. ¿Dónde está el cubil de los leones, la cueva de los leoncillos? Es decir, Nínive es una ciudad de esplendor, llena de oro y llena de tesoros preciosos, y es, bueno, en el caso del oráculo de Nahum, es amenazada por Yahvé, que enhumareda tus carros y la espada devorará tus leoncillos, bueno, etc. Es decir, que Nínive es una ciudad esplendorosa, pero a la vez es la ciudad que Yahvé odia. Fíjense qué oráculo le manda a través del profeta Nahum, ¿no? Bueno, esos serían los tres elementos. Ya voy a hablar más de Nínive cuando lleguemos al, como les digo, al capítulo 3, que es la entrada del profeta en Nínive. Tres ciudades, pero hay un gran protagonista geográfico dentro del libro, que es el mar. Ustedes vieron que el mar es el protagonista de los dos primeros capítulos, como espacio, ¿no? Es decir, en un caso es el mar donde están el barco, y después el mar donde está el cetáceo Bueno, así que es el protagonista geográfico de los dos primeros capítulos, nada menos que la mitad del libro. Bueno, el mar es uno de los símbolos, yo les diría que principales dentro de la Biblia. Lo vamos a encontrar muchísimas veces como realidad, porque Israel está relativamente cerca del mar, pero además como una realidad simbólica, con un valor religioso muy importante, y un valor que es diferenciado según hablemos del agua como tal o del mar como realidad. De hecho, en el libro de Jonás, solamente en el libro de Jonás, la palabra mar aparece 12 veces, en un librito que tiene muy poquitas palabras. Ya les puse por email que tiene apenas 580 palabras. Bueno, 12 veces aparece mencionado el mar. Y a su vez en el conjunto de la Biblia aparece mencionado el mar muchísimas veces, más de 300. Pero ya les digo, no el agua solamente, sino el agua cuando forma una masa, y una masa que además no tiene forma, que además es una masa que puede meterse, puede romperse, abrirse las compuertas del cielo y caer esa masa de agua, es por lo tanto amenazadora, y suele simbolizar el mal, la muerte, el Sheol, el lugar de los muertos, el país de los muertos. Es decir, estas masas de agua no son simplemente, claro, para nosotros es un poco distinto, porque nosotros, a partir de los símbolos que hace el Nuevo Testamento sobre Cristo que penetra en la muerte, en el mal, llega hasta el fondo del Sheol, abre la puerta y rescata,
Fíjense que nosotros tenemos asociado, en la primera de Pedro tenemos asociado precisamente el rescate que hace Cristo con el bautismo, lo tenemos asociado al rescate que hace Noé de su generación a través de las aguas del diluvio. Entonces nosotros vemos distintos esos símbolos y los podemos leer de otra manera. Esas aguas, en definitiva, puesto que la muerte de Cristo es muerte pero es salvadora, esas aguas en definitiva contienen un elemento salvador y no tenemos ningún problema con eso. Pero en el Antiguo Testamento es distinto. El mar en general, cuando el hombre se enfrenta al mar, se enfrenta como a la potencia demoníaca por excelencia. Y así lo van a ver aparecer en el libro de Job, en el libro de Isaías. Van a ver aparecer el mar realmente como una potencia amenazadora y demoníaca. Les pongo aquí algo importante que no siempre tenemos en cuenta, que es que en el poema de Génesis 1, Dios propiamente el mar no lo hace, sino que lo controla. No quiere decir que el mar sea increado, El Génesis 1 es un poema, no es un tratado de dogmática. Entonces no le interesa mucho el tema de lo creado y lo increado, le interesa el tema de estas potencias de las cuales se habla poéticamente. Entonces, propiamente Dios, si vamos a atender bien el poema, Dios no hace el mar, lo crea, es verdad, porque Dios está más allá de toda esta realidad material que vemos, pero no lo hace, sino que está ahí como masa informe, a la cual Dios controla por medio de dos elementos. A la oscuridad la controla con la luz y a la masa informe con el firmamento. Entonces, de alguna manera, esta masa informe de agua, tierra, oscuridad, vacío, todo eso que aparece en el versículo 12, ese viento fuertísimo que mezcla todo. Les recuerdo a los que estuvieron el análisis de ese versículo, que nos llevó muchísimo tiempo, en el curso de Génesis, en los varios cursos de Génesis 1. Bueno, esa masa informe está formada precisamente por agua, ¿no? Es ese mar primigenio, a partir del cual Dios controla eso y lo crea. Jonás, como buen teólogo, digamos, ortodoxo dentro de Israel, reconoce que Dios tiene soberanía sobre el mar. Dice que Dios hizo la tierra y el mar, la tierra firme y el mar. Dios hizo todo. Y sin embargo, él trata de huir precisamente descendiendo hasta el mar. Una palabra que va a tener muchísima importancia a lo largo de la primera parte del libro, descender. Jonás desciende hasta el puerto de Jope, ahí desciende hasta el barco. Nosotros decimos subir al barco, pero él dice bajar al barco, desciende al barco y después va y desciende hasta la bodega y allí se acuesta y todavía se duerme, es decir, desciende hasta prácticamente la muerte, el sueño hermano de la muerte. Y no basta con todo ese descenso que está muy marcado por verbos que siempre implican ese movimiento hacia abajo. No contento con eso, termina descendiendo hasta las entrañas mismas del mar, en esa especie de gran pez que no se identifica y que es eso, es una potencia demoníaca, ¿no? Es el Sheol mismo. Entonces, todo este ambiente marítimo y sus algas y todo eso tienen esa función tan importante en el relato, que es recordarnos que en definitiva el mal está siempre amenazando. Solo Dios lo controla, pero está ahí, es una potencia que amenaza al hombre. Entonces, el creyente sabe que en realidad quien controla, quien está más allá del poder que tiene todo eso, es el propio Dios. Pero eso lo sabe el creyente, lo van a descubrir los marineros, que por eso se convierten. Bueno, muy bien. Visto todo esto, vamos a hablar un poco del sentido general que tiene esta obra, de qué habla esta obra. Ya lo leyeron, el librito, y habrán visto qué es
Jonás. Es una exaltación de la misericordia infinita de Dios. Dios puede perdonar a todos, incluyendo a los ninivitas. E incluso hasta puede perdonar a Jonás, ¿no? Puede perdonar a todos. Y de hecho lo hace. Lo hace y además lo hace y termina con esa pregunta tan hermosa, ¿no? Tú te compadeces de un ricino que ni plantaste, ni regaste, ni hiciste crecer, y no me voy a compadecer yo de 120.000 personitas, dice personas, pero es personas que no saben distinguir su izquierda y su derecha, o sea, personitas, ¿no? Niños. No me voy a compadecer yo de 120.000 niños y de tantos animales que no tienen la culpa de nada. ¿Qué pregunta? Además, fíjense cómo rompe con tantos esquemas de la culpa, tal como los vivía naturalmente el hombre antiguo y lamentablemente también los seguimos viviendo, ¿no? Esta idea de que puede haber una culpa irracional, una culpa que yo no adquirí pero la tengo, ¿no? La cosa que para el hombre antiguo era tan fuerte, ¿no? Si nacía un ciego era porque sus padres habían pecado, ¿no? Nosotros ya no lo decimos así, pero prácticamente aislamos a una persona contaminada por su familia, que es tal cosa, ¿no? Entonces, está eso en el fondo del hombre, esa cosa de esta culpa colectiva, ¿no? Y esta contaminación que puede llevar siempre el otro, porque nunca nosotros somos los contaminados, siempre es el otro, ¿no? Entonces, bueno, es un final muy osado el del libro, ¿no? Porque rompe de raíz con eso. ¿Cómo yo, Dios, no voy a tener compasión del que no tiene culpa? Y además responde en definitiva a la pregunta que se hacía Abraham, que le hacía Abraham a Dios en la destrucción de Sodoma, ¿no? Pero ¿cómo puede ser el hombre más la justicia misma, un Dios tan justo como tú, cómo puede ser que vaya a arrasar al justo con el culpable? Y si hubiera 50 justos, ¿se acuerdan de ese regateo de mercadillo que hace Abraham? Que si hubiera 50 justos, si hubiera 40 justos, si hubiera 30 justos, ¿no? Bueno, y aquí Dios lo responde, ¿no? Sí, yo voy a tener compasión en nombre de los justos que haya por allí, ¿no? Entonces, claro, es muy fuerte ese mensaje del libro, que además cierra la obra y la cierra de una manera contundente, precisamente porque la cierra sin responderla. La cierra con una pregunta retórica hecha por Dios, en la que no nos queda otra que decir, sí, la verdad es que tiene razón. ¿Cómo no va a perdonar? ¿No? Pero atrás de eso, tan pequeñita obra deja un montón de otras preguntas planteadas. Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones para un perdón tan amplio? Es un tema que no tenemos resuelto. ¿Cuáles son las condiciones del perdón? O sea, sí, Dios perdona siempre, pero ¿qué condiciones pone? ¿Qué pide Dios para ese perdón? Lo vamos a tratar este domingo con el fariseo y el publicano, ¿no? O sea que es un problema que sigue vigente. ¿Cuáles son las condiciones del perdón? Y una pregunta de fondo que no la dice el libro, pero nos la deja planteada. Y no la responde, nos la deja planteada. ¿Cuál es el papel del profeta en ese anuncio? Nosotros decimos que por el bautismo somos investidos profetas. Reyes, profetas, sacerdotes a semejanza de Cristo. ¿Cuál es el papel del profeta? Es decir, nosotros como profetas, ¿cuál es el papel que tenemos en el anuncio de ese perdón? Y el papel de toda la comunidad, porque aquel enfado de Jonás no es solamente el enfado del profeta, es el enfado de la propia Israel, que ve que su exclusividad se le va de las manos, ¿no? Y la gran pregunta sobre qué imagen de Dios descansa el anuncio bíblico del perdón, ya no de Jonás, porque esto no es un texto aislado, es un texto bíblico, que trabaja sobre todo lo anterior, que piensa a partir de todo lo anterior, pero que nos deja planteada una pregunta que el Nuevo Testamento retomará
una y otra vez, ¿no? Sobre qué imagen de Dios descansa el anuncio bíblico del perdón. ¿Qué clase de Dios debo yo suponer que está atrás de un perdón ofrecido de esta manera, ¿no? Entonces esas son como preguntas, no están explícitas, son el fondo del libro, son aquello a partir de lo cual el libro está pensando, ¿no? Bueno, como última tarea de hoy vamos a ver un poquito la estructura del libro. Habrán visto los episodios, de los que son fáciles de detectar. Son 6 episodios, bueno, puede dividirse en más episodios, pero básicamente hay como 6 momentos. El envío del profeta, la desobediencia y acaba en esa tormenta en el mar, los primeros 4 versículos. El siguiente momento, que es digamos, la indagación del culpable, la conversión de los marineros, la oración y finalmente el salvamento del barco. Todo el resto del capítulo 1. Jonás en el vientre del pez, capítulo 2, es muy breve y es prácticamente un salmo, que es una especie de pastiche de salmos. Muy bien construido, pero es un pastiche de salmos, son todas frases tomadas de otros salmos. El capítulo 2, muy breve además. El envío del profeta y el mensaje de destrucción de Nínive, capítulo 3, los 4 primeros versículos, nuevamente, igual que antes, los 4 primeros versículos. La conversión de los ninivitas, la liturgia penitencial y el salvamento de Nínive, 3, 5 al 10. Fíjense qué paralelo, ¿no? Conversión de los marineros, oración, salvamento del barco. Conversión de los ninivitas, liturgia penitencial, salvamento de Nínive. Y el final, la depresión del profeta. Lo que ocurre es eso, le da una depresión tremenda, ¿no? La depresión del profeta y esta especie de diálogo y justificación de Dios, ¿no? Dios que sale a justificarse delante del profeta para dejar en claro su actuación, ¿no? Es el capítulo 4. Bueno, les pongo aquí esos episodios y la simetría con la que parecen desenvolverse, sobre todo, ¿vemos? Envío del profeta, desobediencia, tormenta en el mar, envío del profeta y mensaje de destrucción. Conversión de los marineros, oración, salvamento del barco. Conversión de los ninivitas, liturgia penitencial, salvamento de Nínive. Depresión, Jonás en el vientre del pez, dialoga Jonás con Dios. Depresión del profeta y justificación de Dios. Dialoga Dios con el profeta, ¿no? Nos permite plantear una estructura en 2 momentos. De hecho, el propio libro nos pide que hagamos esa relación, ¿no? Fíjense, les pongo aquí la frase, y he aquí una palabra de Yahvé a Jonás. En el primer versículo del libro dice, Jonás hijo de Amitai diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad. Y en 3.1 va a decir, y he aquí una palabra de Yahvé a Jonás, por segunda vez, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad. O sea que son realmente las 2 frases idénticas. Lo único que cambia es ese, en la primera es hijo de Amitai, en la segunda es por segunda vez. Es lo único que cambia. Hasta en cantidad de palabras tienen lo mismo. O sea que realmente el autor ha buscado la simetría más absoluta entre el comienzo de la primera parte y de la segunda. Prácticamente se podría decir que se pueden superponer, como si fueran transparencias. Entonces les digo aquí que tomando esa repetición como eje podemos estructurar el libro en 2 bloques. Un primer envío, Dios y los paganos, Dios y Jonás. Un segundo envío, Dios y los paganos, Dios y Jonás. Se trata de paganos distintos, pero en los 2 casos son paganos, en los 2 casos se convierten, en los 2 casos hay una acción de conversión, oración en un caso, liturgia en el otro, liturgia penitencial. Les pongo aquí esto que, como les digo, esto es exclusivo de mi curso, que es que en ningún momento se dice cuál es el mensaje de Yahvé. Lo damos por supuesto, pero en realidad en ningún momento se dice cuál es el mensaje de Yahvé. Y por lo tanto no podemos estar demasiado seguros que la proclamación que hace
Jonás en la segunda parte sea del mensaje de Yahvé. De hecho, les voy a indicar desde mi punto de vista en qué signos me baso para decir que Jonás no proclamó el mensaje de Yahvé. Sin embargo, los ninivitas llegaron a la convicción de lo que Yahvé quería y se convierten, ¿no? Y les pongo aquí algo muy importante, que es que para mí el peso de la narración no está tanto en la conversión de los paganos, es algo importante desde luego y tiene mucha presencia. Prácticamente las dos partes más fuertes del libro, más extensas, son las conversiones estas y sus liturgias respectivas. Los marineros que ofrecen votos a Yahvé y hacen sacrificios, los paganos que se sientan sobre el saco y ceniza, se cubren de ceniza, y hacen una liturgia realmente pidiendo, y es muy lindo además el modo como le piden a Dios que los perdone. Es importante eso, pero el peso no está tanto en esa conversión, que es más bien el ejemplo, miren hasta dónde se puede llegar, ¿no? Sino me parece que el peso de la narración está en la salvación gratuita del profeta. O sea, en definitiva, Dios salva 2 veces a Jonás, y lo salva gratuitamente, sin pedirle nada. Y el profeta todavía se está preguntando qué tiene que pedirle él a los demás para que Dios los perdone a los demás. Y no ve cómo Dios lo ha perdonado gratuitamente a él, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 4. Yo creo que ahí está el peso de la narración, ¿no? En esa salvación gratuita del profeta y en la pregunta que eso nos tiene que suscitar a nosotros, que tiene que ver precisamente con esas condiciones del perdón y cómo se ofrece el perdón de parte de Dios. Bueno, muy bien, y con esto terminamos nuestro encuentro de hoy. Ya hemos planteado todo lo de afuera. No les mandé todavía el texto traducido por mí porque la verdad es que estoy luchando con un verbo ahí en el último versículo, y quiero acertar muy bien en la traducción de ese versículo. Que además es el versículo sobre el que gira todo, ¿no? La pregunta, esta especie de pregunta retórica que hace Dios. Así que bueno, se los mando en la semana, tengo todo traducido menos ese último versículo, y bueno, ya se los mando, y la semana que viene empezamos la lectura y vemos más, a medida que vamos leyendo, vemos más elementos de este magnífico librito. Bueno, muy bien, hasta la semana que viene. Nos vemos entonces, como les dije, el día jueves. Si ninguno tiene inconveniente, el día jueves, ¿eh?